Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los componentes rectangulares de un vector, qué son, por qué se llaman así, cómo funcionan y en videos posteriores estaremos haciendo algunos ejemplos de aplicación de estos conceptos. Sin más que mencionar, comencemos. Soy Omay y esta es la temática del día de hoy. Para poder hablar de los componentes rectangulares de un vector, debemos primero recordar un par de teoremas claves que vimos en geometría y trigonometría. El primero de ellos y el que ahora vemos en pantalla es el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras habla de la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo, es decir, aquel triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. El teorema de Pitágoras tal cual dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, que esto lo traducíamos en la famosa fórmula c al cuadrado es igual a cuadrada más b cuadrada. ¿Para qué utilizábamos el teorema de Pitágoras? Recordemos que principalmente lo utilizábamos para poder encontrar el valor de un lado faltante de nuestro triángulo rectángulo. ¿Cómo era esto? A ver, recordemos que un triángulo rectángulo está formado, como todos los triángulos, por tres lados. En el caso de este tipo de triángulos, está formado por la hipotenusa, que siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo y además se puede identificar porque es aquel que se encuentra enfrente o en lado opuesto de nuestro ángulo de 90 grados. Además, está formado por los catetos. Si teníamos, por ejemplo, el valor de los dos catetos, podíamos encontrar el valor del tercer lado, que sería la hipotenusa, utilizando, así como tenemos, nuestra fórmula del teorema de Pitágoras, tal cual c al cuadrado igual a cuadrada más b cuadrada, donde c, recordemos que es la hipotenusa. A y B son los catetos. No importa en qué orden pongamos A y B en este momento, ambos representan un cateto, es decir, los lados que forman el ángulo de 90 grados. Por ejemplo, si nosotros conocíamos el valor de A, digamos que es de 3 unidades. Y conocemos el valor de B, que digamos que es de 4 unidades. Si conocemos estos dos valores, podemos encontrar el valor de la hipotenusa, haciendo una pequeña sustitución. C cuadrada, que es la hipotenusa, es lo que estamos buscando. Entonces, en lugar de la A, podemos sustituir su valor 3 al cuadrado. En lugar de la B, podemos sustituir su valor 4 al cuadrado. Hagamos esta respectiva elevación. 3 por 3, 9. Y 4 por 4, 4 al cuadrado, 16. Hagamos esa suma. 9 más 16 es igual a 25. Recordemos que todavía no tenemos el valor de la hipotenusa. Este es el valor de la hipotenusa al cuadrado. Nosotros queremos saber solamente el valor de c. Para eso hacíamos un pequeño despeje. El cuadrado pasaba al otro lado y tenemos entonces la raíz cuadrada de 25, que sería 5. Con esta sencilla sustitución encontramos el valor de nuestro lado faltante, que en este caso fue de 5 unidades. Además, también podíamos utilizar la fórmula haciendo otro tipo de despejes para encontrar el valor de los dos catetos. Por ejemplo, seguramente recordarán que si queríamos encontrar el cateto A, podíamos hacer la hipotenusa menos el cuadrado del cateto B, o si buscábamos el cateto B, la hipotenusa menos el cuadrado del cateto A. Esto no lo vamos a ver, es tema de otro video, solamente era un recordatorio rápido de cómo utilizábamos el teorema de Pitágoras. El otro tema que debemos recordar son las funciones trigonométricas, la base fundamental para los componentes rectangulares de un vector. Recordemos que las funciones trigonométricas principales son seno, coseno y tangente. Recordemos
que las funciones trigonométricas lo que hacen es una razón de comparación entre los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, es decir, estos ángulos menores a 90 grados, con los lados del mismo triángulo rectángulo. Seguimos teniendo nuestros tres lados, que es la hipotenusa, y seguimos teniendo nuestros dos catetos. Pero además, no olvidemos que a partir de aquí empezamos a hablar ahora sí del cateto opuesto y los catetos adyacentes, que esos están con relación al ángulo agudo con el que estés haciendo la razón de comparación, la comparación entre ese ángulo y sus lados. Por ejemplo, si nosotros trabajáramos con este ángulo agudo, entonces el lado que se encuentra en sentido opuesto o enfrente de ese ángulo agudo sería nuestro cateto opuesto. Y el lado que no es la hipotenusa y que toca a ese ángulo agudo con el que estemos relacionando sería el cateto adyacente. Y según la relación que hagamos entre ese ángulo agudo con los respectivos lados, tendríamos la función de seno, coseno y tangente. Recordemos que la función de seno era hacer la comparación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La función coseno era hacer la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y la función tangente era hacer la relación o razón de comparación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si por ejemplo nosotros tuviéramos nombrados a estos lados, pongamos que la hipotenusa es C, que el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. ¿Cómo quedarían sus funciones trigonométricas? Sería de la siguiente manera. Por ejemplo, seno del ángulo con el que estamos trabajando, sería su cateto opuesto, que en este caso es A, sobre su hipotenusa, que es C. O el coseno del ángulo, que sería su cateto adyacente, que en este ejemplo fue B, entre la hipotenusa, que es C. Y la función de tangente del ángulo con el que estamos trabajando sería la división del cateto opuesto, que es A, entre el cateto adyacente, que es B. ¿Para qué utilizábamos las funciones trigonométricas? Recordemos que eran para poder encontrar el valor, ya sea de uno de los ángulos si hiciéramos un despeje de estas funciones, o para encontrar el valor de uno de nuestros lados del triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué relación hay entre el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas, con los componentes rectangulares de un vector? Primero, recordemos que una cantidad vectorial es aquella que tiene magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, una cantidad vectorial pudiera ser, tenemos una persona que está cargando, disculpen ahí mis dibujos, no soy muy buen dibujante, tenemos una persona que está cargando unas pesas, ¿no? Aquí tenemos una magnitud, que es la fuerza que está aplicando esta persona. Entonces, su magnitud, en este caso puede ser su fuerza. No sé, digamos que está aplicando una fuerza de 20 newtons. Además, este movimiento o este cargar la pesa tiene una dirección, es decir, hacia dónde se mueve con respecto a su ángulo de inclinación. Este movimiento ahorita lo está haciendo directamente hacia arriba, ¿no? Está cargando las pesas hacia arriba completamente vertical, por lo que pudiéramos decir que tiene un ángulo de inclinación de 90 grados. Esta sería su dirección. Y además esto tiene un sentido. Por ejemplo, si nosotros aquí tuviéramos un plano y nombramos los ejes como norte, sur, este y oeste, al ser el movimiento completamente hacia arriba, podemos decir que su sentido es hacia el norte.
Esto es una cantidad escalar, una magnitud que también tiene dirección y sentido. Bueno, eso es una cantidad vectorial, pero ¿qué es un vector? ¿Por qué decimos además que un vector tiene componentes rectangulares? Un vector es una representación visual de una cantidad vectorial. Es una forma de ayudarnos a ver en un plano esta magnitud con dirección y sentido. Generalmente lo representamos con una semirrecta, como esta que podemos ver aquí. Aquí tenemos un vector, ¿sí? Puede ser un vector de velocidad, puede ser un vector de fuerza, etc. Tenemos un vector. Ese vector representa cualquier magnitud, ¿no? Puede ser una fuerza, puede ser una velocidad. Digamos que ahorita representa una fuerza de 10 newtons. Pero además, esto tiene una dirección, es decir, el ángulo de inclinación, que por ejemplo pudiera ser, no sé, de 60 grados. Además, tiene un sentido, es decir, hacia dónde se está moviendo. En este plano podemos ver que está en el primer cuadrante, podemos decir que su sentido es el noreste. ¿Qué puede representar este vector? No sé, a lo mejor es un objeto que una persona está cargando con una fuerza de 10 newtons, pero no todo lo que cargamos es hacia arriba, ¿no? Puede ser un movimiento en diagonal que formó este ángulo de inclinación de 60 grados en un sentido al noreste. Es una forma visual para poder dibujar ese movimiento que hizo esa persona para recoger X objeto. O a lo mejor aventarlo, ¿no? Pudo haberlo aventado con 10 newtons de fuerza en un ángulo de 60 grados hacia el noreste. Entonces, ¿por qué decimos que un vector tiene componentes rectangulares? Aquí es en donde vamos a aplicar los principios del teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Ok, supongamos que este plano, además de marcar los sentidos del norte, sur, este y oeste, también es un plano cartesiano, es decir, está formado por los ejes X y Y. Al momento de trazar nosotros este vector, podemos ver que tiene un avance o un movimiento en el eje X, además de un movimiento sobre el eje Y. Si nosotros trazamos o representamos de forma visual esos dos avances, por ejemplo aquí, en esta línea punteada tenemos lo que se movió este vector con respecto a Y, cuánto se elevó. Y si trazamos su movimiento horizontal, cuánto avanzó, entonces aquí podemos representar su movimiento o su componente en X. Se llaman componentes rectangulares porque al trazar su elevación o su movimiento vertical y su movimiento horizontal, formamos un triángulo rectángulo. Por eso, componentes rectangulares. ¿Y qué relación hay entre el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas con estos componentes rectangulares? Todo. A ver, el teorema de Pitágoras quedamos que lo podíamos utilizar para encontrar el valor de uno de los lados faltantes de un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras generalmente lo utilizamos para poder encontrar el valor de la magnitud de nuestro vector principal si conocemos sus componentes X y Y. A ver, dijimos que el teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de sus catetos. Si nosotros utilizamos esta fórmula y sustituimos con los componentes rectangulares de nuestro vector, nos vamos a encontrar con lo siguiente. La hipotenusa, recordemos que es el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. En este caso, al trazar los componentes rectangulares de un vector, tenemos el ángulo recto aquí, el lado opuesto es este
es el vector principal. La hipotenusa es nuestro vector principal. Los dos catetos son los componentes X y Y. El cateto X y el cateto Y. Entonces, si eliminamos los paréntesis, nos quedaría de esta manera. El vector principal al cuadrado va a ser igual a su componente en X al cuadrado más su componente en Y al cuadrado. Y si despejamos este cuadrado, que ya sabemos que pasaría o se despejaría como raíz, tendríamos que nuestro vector principal es igual a la raíz cuadrada del componente en X al cuadrado más el componente Y al cuadrado. Aquí nos encontramos con la primer fórmula. Si nosotros tenemos el valor de su componente en X y su componente en Y, podemos utilizar esta fórmula para encontrar el valor de nuestro vector principal. Muy bien, ¿y cómo utilizamos las funciones trigonométricas en esto? Recordemos que nuestro vector tiene una dirección, que es su ángulo de inclinación. Nosotros podemos sustituir esta información que tenemos en el plano en cada una de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, podemos utilizar la función de seno del ángulo. Ya sabemos que seno es la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Si aquí tenemos el ángulo de inclinación, su cateto opuesto es el componente en Y. El componente en Y entre la hipotenusa, que quedamos que es el vector principal, o la función de coseno. La función de coseno quedamos que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso, para este ángulo, su cateto adyacente es el componente en X, entre la hipotenusa que dijimos que es el vector principal. Y la función de tangente, que es el cateto opuesto, que sigue siendo su componente en Y, entre su cateto adyacente, que es su componente en X. Cuando hablamos de las funciones trigonométricas y los componentes rectangulares de un vector, la relación es que utilizamos la función de seno para poder encontrar el componente en Y, este de aquí. Utilizamos la función de coseno para poder encontrar el componente en X y utilizamos la función de tangente para encontrar el valor del ángulo, es decir, la dirección de nuestro vector. ¿Cómo los utilizamos? Haciendo unos despejes. Por ejemplo, acá. Utilizamos generalmente la función de seno para encontrar el componente en Y. Vamos a despejarlo, es decir, dejar completamente solo a este componente en Y. A esto le está estorbando esta división, entonces vamos a mandarla para el otro lado. Está dividiendo, quiere decir que va a pasar al otro lado multiplicando. Así pudimos dejar completamente solo el componente del vector en Y. Si lo reordenamos, generalmente estamos acostumbrados a ver las fórmulas de esta manera, podemos decir que el componente en Y es igual a nuestro vector por seno del ángulo. Lo mismo podemos hacer con la función de coseno. Utilizamos generalmente la función de coseno para encontrar el componente en X, si lo que conocemos son estos dos vectores. Entonces, despejamos esta B, este vector que está dividiendo, lo mandamos al otro lado también multiplicando. Y así me queda completamente solo el componente en X, que si lo ordenamos a como estamos acostumbrados a ver una fórmula, quedaría de esta manera. Si tenemos el valor de los componentes y queremos encontrar nuestro vector principal, utilizaríamos nuestra fórmula de Pitágoras. Y si conocemos los valores de los tres lados de este triángulo, entonces podemos utilizar la función de tangente para encontrar el ángulo de inclinación.
igual haciendo un despeje. Ahora queremos encontrar este ángulo. Vamos a tener que despejar la función tangente y no olvidemos que las funciones trigonométricas se despejan con el valor a la menos 1. El tangente que está aquí pasa al otro lado como tangente a la menos 1 de nuestra división del componente y entre el componente x. Por eso nos enseñan estas 4 fórmulas generalmente cuando en clase nos hablan de los componentes rectangulares de un vector. Espero que esto nos haya ayudado a comprender un poco mejor por qué nos enseñan estas fórmulas cuando hablamos de los componentes rectangulares de un vector. Ya sabemos que utilizamos estas fórmulas porque es una sustitución, una aplicación de estos conceptos con los vectores. Ahora sí que esto es una aplicación práctica de la matemática en la física. Ahora, si quieres saber cómo se aplican estas fórmulas, estos conceptos en distintos problemas aplicados, no olviden visitar mis siguientes videos. Por favor, no olvides darle like a este video. Si te gustó, por favor suscríbete, y si no te gustó o quedaron dudas, por favor exprésalas en la caja de comentarios, siempre con respeto, para ver si puedo ayudarte resolviendo esa duda o ese problema en un comentario o en otro video. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.